Buenas tardes, bienvenidos todos a este webinar de Rankia, a la cual agradecemos mucho que nos ofrezca esta oportunidad a la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros para hablar de asesoramiento financiero independiente y del máster de posgrado de finanzas que tenemos junto a la Universidad CEU Cardenal Herrera. Agradecer a todas aquellas personas que se incorporen al webinar y recordar que la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros lleva 30 años fomentando la educación financiera, evitando la exclusión financiera y ayudando a divulgar las finanzas en el resto de la economía española. Destacar el compromiso de todo el equipo humano de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros en esta formación, en esta divulgación en finanzas, y también el compromiso del equipo académico de la Universidad CEU Cardenal Herrera, que hoy me acompañan y que a continuación voy a darles la palabra. No quiero dejar de agradecer el compromiso del equipo director del máster, la directora financiera de la Fundación, Leonor Vargas, que hablará a continuación, y también de Maribel Brun, coordinadora académica de la Universidad CEU Cardenal Herrera, por su dedicación plena a este programa de finanzas desde su inicio. Destacar también que hoy nos va a acompañar y va a hacer la apertura de este webinar, y se lo agradezco muchísimo porque tiene la agenda muy complicada, doña Laura Fernández Durán, que es vicedecana de Empresa y Marketing de la Universidad CEU Cardenal Herrera, y también destacar a Esperanza Ferrando, aunque no esté hoy aquí porque también es miembro del patronato de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Sin más, paso la palabra a doña Laura Fernández. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos y bienvenidos. Agradecer de verdad a Isabel y a Leonor y a la Fundación de Estudios Bursátiles, con los que mantenemos una estrecha relación desde hace ya bastantes años. Su inestimable colaboración no solo con el máster bursátil y financiero que compartimos ya, sino también en cualquier actividad que hemos solicitado de ellos, píldoras formativas de financiación, conferencias, mesas redondas, en fin, colaboración con el Club de Bolsa, en todo aquello que tiene que ver con finanzas y bolsa. Siempre han estado ahí la Fundación para echarnos una mano, con lo cual estamos eternamente agradecidos. También agradecer a Maribel Brun, que es la coordinadora del máster bursátil, su colaboración y el hecho de que sea el enlace entre la Fundación de Estudios Bursátiles y la Universidad Cardenal Herrera. Bien, pues sin más voy a pasar a presentar al protagonista de este webinar, el ponente, don Pedro Díez, que es licenciado en Economía por la Universidad de Valencia. Cursó el máster bursátil y financiero en su 11ª edición y comenzó su carrera profesional en el departamento financiero del Grupo Lladró, donde se encargó de gestionar el riesgo de divisa y el tipo de interés, y además también colaboró en el estudio, supervisión y control de las inversiones financieras del grupo. Actualmente es el responsable de inversiones en la empresa de asesoramiento financiero UFERS, que consiguió la autorización por parte de la Comisión Nacional de Mercado de Valores en julio del 2013. Ellos están centrados en grandes patrimonios con una vocación clara a la inversión alternativa, y en ese sentido su modelo es más anglosajón que español, y su distribución de activos se asemeja a la llevada a cabo por los fondos de endowment. Sin más, pues paso la palabra ya a Pedro Díez para que empiece su ponencia sobre asesoramiento financiero independiente. Muchísimas gracias, doña Laura. Primero que nada me gustaría agradecer la invitación tanto por parte de Rankia como de la Universidad Cardenal Herrera CEU, como por la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. La verdad es que es un placer poder compartir un rato con todas las personas que nos estén escuchando, que seguro están muy interesadas en tratar de ir mejorando y ampliando sus conocimientos en el sector financiero. Antes de empezar un poco la presentación, sí que me gustaría agradecer especialmente la labor de divulgación financiera que hacen de una manera de una manera totalmente recurrente e incansable, tanto la Fundación como en este caso también con el acuerdo con la Universidad CEU. Es imprescindible incrementar ese conocimiento financiero. Nosotros lo vivimos
dentro de la empresa de asesoramiento financiero todos los días. Es verdad que el conocimiento se va incrementando, pero todavía es bastante difícil comunicar todo lo necesario a los clientes para que puedan tomar unas buenas decisiones de inversión. Hablo que ellos puedan tomar unas decisiones de inversión porque nosotros como empresa de asesoramiento solo asesoramos, no podemos tomar decisiones en nombre del cliente. Entonces, es muy importante que vayamos sembrando el conocimiento para que el día de mañana pues todo el mundo pueda invertir con la mayor información posible su dinero y sus ahorros. Yo creo que va a ser algo imprescindible. Entonces, en ese sentido, agradeceros a todos la labor que estáis haciendo en la difusión de conocimiento financiero y también por darnos la oportunidad de poder comunicar de una manera rápida y sencilla con tanta gente que pueda estar detrás escuchándonos. Entonces, sin más, voy a compartir la pantalla, voy a compartir la presentación. Si no me decís nada, entiendo que se ve perfectamente bien la presentación. Aunque la presentación inicialmente la enfocaré hablando de lo que es el asesoramiento financiero, en la parte independiente, que es un poco el modelo por el que ha optado nuestra empresa de asesoramiento financiero, quería antes hacer un guiño a la formación, porque creo que y me pongo un poco en tesitura, me sitúo hace unos cuantos años, cuando yo estudié este máster, que un poco la perspectiva o el objetivo de la formación quizá pues no lo tenía perfectamente enfocado y con el tiempo, que la formación es algo continuo y recurrente en la vida, yo creo que de todos los que nos queremos dedicar al mundo financiero, pues ha ido cambiando el enfoque. ¿Qué es un poco para nosotros o qué deberíamos entender por la formación? Pues seguramente nuestro deseo de la formación es acabar de estudiar un máster como el que ahora se les ofrece a todos los estudiantes y acabar pues encontrando un trabajo y optando pues a unas condiciones económicas que nos permita vivir. Eso es seguramente lo que entendemos por la formación o lo que creemos que es la utilidad. Cuando realmente el objetivo de la formación, y aquí lo ponemos un poco, el objetivo es crear una estantería, es crear una estructura mental en la que nos permita que se puedan ir apoyando los diferentes conocimientos, la experiencia que vayamos adquiriendo. Es muy importante porque al final si tú construyes una casa sobre unos cimientos endebles o no haces unos cimientos fuertes con el objetivo de tener construida la casa rápidamente, pues te das cuenta de que igual cuando ya llevas mucha casa avanzada te das cuenta de que realmente no se sostiene. Entonces, en la formación quizá lo más importante es generar esa estructura donde poder asentar los conocimientos y que sea una estructura sólida. Es por eso que la formación nunca podrá ser sustituido por el aprendizaje que podamos adquirir consultando páginas web, etcétera, etcétera, porque al final ese conocimiento está menos estructurado y seguramente menos asentado en un conocimiento formal y riguroso como el que se pueda ofrecer en el máster. Básicamente, ¿cuál es el valor de la formación? Más allá de las puertas que nos va a poder abrir una vez terminemos la formación, es las capacidades que nos va a permitir adquirir y también desarrollar. Y serán esas capacidades que adquiriremos y que desarrollaremos las que nos van a permitir obtener el mayor rendimiento a nivel profesional y personal, tomando unas buenas decisiones en ambos ámbitos. ¿Qué características tiene, o sea, qué capacidades podemos acabar adquiriendo gracias a la formación? Fundamentalmente, os lo he resumido en dos que yo creo que son especialmente importantes. La primera es un pensamiento crítico y ese pensamiento crítico va a estar más relacionada en cómo trabajamos. Nos va a permitir un poco discernir lo cierto de lo falso, lo relevante de lo inmaterial, de lo que no es tan importante y de lo que es objetivo de lo subjetivo. Y esto es muy importante porque con todo el acceso tecnológico que tenemos actualmente hay muchísima información que nos llega, que nos bombardea y hay mucho ruido. Hay poca información buena que podamos ponderar, que nos pueda ayudar a tomar decisiones y mucho ruido. Entonces es muy importante nuestra formación porque es lo que nos va a permitir un poco tomar buenas decisiones. Y luego, por el otro lado, la otra capacidad que vamos a poder mejorar es nuestro pensamiento autocrítico, porque nos va a permitir conocer cuáles son nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles y, obviamente, la formación deberíamos enfocarla inicialmente para tener una formación, digamos, básica sobre prácticamente todos los temas posibles que podamos aprender y, en ese sentido, el máster es muy interesante porque te abre muchos recorridos y muchos campos. Y luego, obviamente, la vamos a centrar en reforzar aquellos puntos débiles y para eso tenemos que ser muy autocríticos y entender que el mundo financiero avanza a mucha velocidad y nosotros debemos de tratar de caminar a la misma velocidad. Luego, evitará un poco la indefensión aprendida. Esto es un concepto quizá de psicología, pero la verdad es que la psicología y las finanzas, igual que casi todas
que todas las ramas tienen mucho que ver y nosotros que tratamos con el cliente, pues la psicología es nuestro día a día. Evitar la indefensión aprendida significa evitar que no sabemos hacer nada o que no dominamos nada sobre ningún tema, sino acotar dónde está nuestro error, dónde está nuestra ausencia de conocimiento y tratar de solventarla para seguir nuestra vida profesional. Y luego, obviamente, pues nos va a permitir ese pensamiento autocrítico, tener un buen crecimiento personal y profesional. Básicamente, centrándonos ya en lo que son decisiones de inversión que todos podamos estar acometiendo todos los días, nuestras capacidades lo que nos van a permitir es alejar de nuestras decisiones de inversión lo que son nuestras creencias, nuestras necesidades y nuestras emociones. Es todo aquello que va a hacer que las decisiones sean buenas y no sean malas, llevadas adelante por el miedo y otro tipo de emociones negativas. Y luego, sobre todo, la formación nos va a permitir tener la mente abierta en todo momento, podernos plantear dudas que sean razonables, apoyadas en el propio conocimiento, y nos va a permitir tener una humildad intelectual constante. La humildad intelectual es muy importante porque cuanto más aprendes, más te das cuenta de que el conocimiento se expande y que es muy difícil tener el conocimiento al 100% en uno mismo. Entonces, eso nos permite mantener esa humildad intelectual absolutamente necesaria para estar preparados para rectificar cuando nos estemos equivocando. O sea, al final, en el mundo financiero, las decisiones de inversión, tan importante es mantener con una decisión correcta como darse cuenta lo antes posible de que estás en el lado incorrecto y rectificar. Y para eso, para tener esa mente abierta, al final hay que tener trabajada la formación y que te aparezcan esas dudas razonables. Digamos, de alguna manera, que estar formados nos va a permitir hacernos las preguntas correctas a la hora de invertir. Normalmente los clientes muchas veces se ligan emocionalmente a un proyecto de inversión, entonces siempre te preguntan, ¿y por qué no debería invertir en esta oportunidad, en este proyecto? ¿Por qué no debería hacer esto? Cuando realmente las preguntas adecuadas deberían ser ¿por qué debería invertir en esta oportunidad? Y cuando no eres capaz de explicar por qué las cosas van a subir o por qué las cosas están bajando o van a bajar, realmente no deberías invertir. Y esto quizá daría para hablar muchísimo del mundo de la criptodivisa, que seguramente es muy interesante, pero que la falta de conocimiento de por qué suben o por qué bajan o la falta de control de los riesgos asociados a esta oportunidad nos deberían al menos convertirnos en personas cautas para intentar evitar rendimientos no deseados. En este caso, pues en un futuro tener pérdidas. En resumen, un poco, yo lo que os diría a todos los que estéis escuchando esta conferencia es que no perdáis la curiosidad, que no dejéis de ampliar vuestras miras, que no dejéis de haceros preguntas y, sobre todo, que no dejéis de buscar las respuestas. Y, en resumen, la frase un poco que yo creo que nos representa a toda la gente que estamos preparándonos para trabajar todos los días en el mundo financiero es que tenemos que tener siempre el concepto de que somos estudiantes que trabajamos y no trabajadores que estudiamos. Y eso seguramente nos va a poner seguramente en el plano adecuado para poder hacer un buen trabajo. Esto lo quería poner un poquito a modo de introducción para ayudaros, espero con la esperanza de que os ayude un poco también a enfocaros y a tener un poquito de paciencia y no ver en la formación solo una salida profesional. Pasando un poco ya a lo que es la presentación del asesoramiento independiente, inicialmente por tener un punto de partida, ¿qué sería asesorar? Pues según la RAE sería dar consejo. La RAE, como evoluciona, seguramente evolucionará también y esta definición la completará con otras muchas cosas que están viniendo en los últimos tiempos. Pero inicialmente asesorar es dar consejo. Y luego, ¿quién puede asesorar? ¿Quién puede asesorar financieramente a un cliente? Pues básicamente tenemos dos tipos de entidades. Unas entidades que se llaman de servicios de inversión, son entidades que están autorizadas y supervisadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, son las que se llaman ESIs, y están ordenadas en este cuadro de sociedades que pueden hacer más, tienen más capacidades, tienen más atribuciones a las que tenemos menos. Las que más atribuciones tienen son las sociedades de valores. Después estarían las agencias de valores, luego las sociedades gestoras de carteras y las empresas de asesoramiento financiero, que serían las que menos atribuciones tienen. Después hemos puesto un apartado aquí de ESIs extranjeras de la Unión Europea y del resto del mundo que trabajan en España a través de sucursales y de sociedades de libre prestación de servicio, que estarían también obviamente incluidas dentro de ese apartado de ESIs. Y luego estarían las entidades de crédito. Las entidades de crédito no todas pueden prestar servicios de inversión. Sencillamente aquellas que en sus estatutos recogen esta actividad y que han sido autorizadas. Recordad que las entidades de crédito, que fundamentalmente son
bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito, están autorizadas por el Banco de España, aunque luego la CNMV realiza supervisión por la parte de servicios de inversión que prestan dichas entidades. Estas entidades de crédito son, digamos, las que más capacidad tienen para poder prestar servicios de todo tipo, tanto de banca comercial, de banca de inversión, todo tipo. Las que se asemejan un poquito de las de arriba a los servicios de inversión que pueden prestar las entidades de crédito serían las sociedades de valores, que como os he dicho antes, pues son las que pueden llevar adelante más tipos de actividades. La diferencia fundamental entre las sociedades de valores y las agencias de valores es que las sociedades de valores trabajan por cuenta propia y por cuenta ajena y las agencias de valores solo por cuenta ajena, por cuenta de los clientes. Las sociedades gestoras de cartera, básicamente, pues son la máxima especialización en gestión discrecional y asesoramiento de carteras, es decir, es un pasito más atrás, pero son muy profesionales. Y luego las empresas de asesoramiento financiero nos dedicamos exclusivamente a asesorar. Aunque aparente en este cuadro que somos un poco las entidades menos interesantes o menos atractivas en cuanto a capacidad de trabajo, ahora veremos más adelante en la presentación que tenemos un factor diferencial que seguramente nos hace especiales, nos hace únicas y por eso tiene todo el sentido del mundo que formemos parte de este grupo de entidades de servicios de inversión. La siguiente página que os quiero hablar de la MiFID II, no para soltaros ningún rollo teórico sobre normativa, pero sí para explicar por qué la presentación se llama asesoramiento independiente y no asesoramiento dependiente, que también existe. Fundamentalmente, desde la introducción de la MiFID II, que entró en vigor el 3 de enero del año 2018, es una directiva europea que trata de armonizar la normativa marco de todos los países de la Unión Europea y luego, por supuesto, trata de dotar transparencia al mercado financiero y de otorgarle cada vez una mayor protección al inversor, sobre todo el minorista. Pero en el desarrollo de esta MiFID II, que viene a reforzar lo que ya fue la MiFID I en su día, habla del concepto de independencia versus de dependencia y habla de otra cosa en temas de transparencia, que es la información anual de costes y gastos. Es decir, esta normativa establece que los clientes deben conocer una vez al año qué les ha cobrado las entidades que le han prestado el servicio de inversión. Es decir, si un cliente va a un banco y compra unos fondos, y os digo un banco porque seguramente es el ejemplo más sencillo, pues el banco tiene que comunicarle una vez al año qué gana gracias a llevar adelante la actividad de asesoramiento o de gestión del cliente. Con lo que, bueno, se ha dotado de transparencia, además de hablar del concepto de independencia y de dependencia, pues se ha dotado también de una mayor transparencia a este sector que muchas veces pues, se quejaban los clientes de que era un poquito opaco. Entonces, por centrar ya lo que es el asesoramiento independiente versus dependiente, para entender rápidamente qué es asesorar con independencia o con un modelo de dependencia, básicamente el asesoramiento independiente es el que concentra sus ingresos en el cliente, es decir, es el cliente el que paga los servicios de asesoramiento y el asesor en este caso no recibe ningún tipo de retrocesión, ningún tipo de ingreso por parte de ningún tipo de entidad. Y el dependiente, sin embargo, puede tener un modelo mixto o no, o hacerlo solo depender de los ingresos que provengan de las fuentes de los diferentes bancos. Eso es lo que es el modelo de independencia y el modelo de dependencia. Entonces, ¿por qué se ha planteado un modelo de dependencia y no solo de independencia? Que parece que a todos nos viene a la cabeza que quizás sea lo que más protege los intereses y los derechos de los clientes. Básicamente porque tradicionalmente ha habido una dificultad muy grande por el cobro de servicios. Los bancos han dado un servicio muy completo a los clientes y han preferido, obviamente, cobrar de los productores que les proporcionaban el producto y por la labor de comercialización hacia los clientes ganar un dinero y no tener que decir al cliente este servicio que te estoy prestando tiene coste. Con lo que ese es un poco el antecedente que tenemos, que generalmente el servicio de asesoramiento, ya no hablo en términos financieros, hablo en general, las personas estamos más acostumbradas a pagar por los bienes que por los servicios. Y este lastre pues también ha afectado al sector financiero. Entonces, por seguir avanzando un poquito y por dejar algo claro, porque realmente esta presentación no trata de decir quién es el bueno y quién es el malo dentro del mundo financiero. De hecho, yo creo que todas las entidades de una u otra manera juegan su papel y tienen su relevancia. Decir que el asesor, o sea, que eres asesor independiente no implica necesariamente que seas un buen profesional. Y por otro lado, de la misma forma, decir que eres un buen profesional no implica que seas un asesor independiente.
Por recordar lo que acabamos de decir, el asesor independiente puede ser un buen profesional o un mal profesional, pero solo cobra del cliente, será el cliente el que, si no es un buen profesional, pues prescindirá de sus servicios, y puede ser un grandísimo profesional. De hecho, los bancos tienen muy buenos profesionales y otras entidades también tienen otros muy buenos profesionales, y muchos de ellos han optado por un modelo de asesoramiento dependiente, y sin embargo no son asesores independientes. Es decir, una cosa no tiene que ver con la otra. Obviamente, ahora yo os voy a defender y os voy a concluir que lo ideal sería tener un asesoramiento independiente y además tener detrás de ese asesoramiento independiente al mejor profesional del mundo. Eso es lo que nosotros creemos que es lo más óptimo. Pero bueno, seguimos avanzando sin anticipar un poco conclusiones. Lo que sí es cierto con el asesoramiento independiente es que si prestas un servicio de asesoramiento independiente, puesto que solo cobras del cliente, no tienes ningún tipo de conflicto de interés. Cuando tu asesoramiento es dependiente, es decir, que ya tienes un origen de tus ingresos, una fuente mixta entre el cliente y otro tipo de entidades, pueden aparecer conflictos de interés. Y ahora os voy a poner dos ejemplos. Y para no hablar del resto de entidades, porque sería muy difícil hablar de todas las entidades y hablar de la problemática, de los conflictos de interés que puedan surgir, me voy a centrar en el mundo de la EAF. Es decir, la MiFID II nos obligó a comunicar al cliente ese 3 de enero del 2018 si elegíamos un modelo de asesoramiento dependiente o independiente. Y muy poquitas EAFs de toda España nos declaramos independientes. Muy poquitas, casi todas siguieron con un modelo de dependencia precisamente por la dificultad de encontrar la manera de tener ingresos. Os voy a hablar de dos ejemplos de qué conflicto de interés se pueda generar por esa elección de quedarte con un modelo independiente o un modelo dependiente. Por ejemplo, tenemos un cliente que nos dice, oye, he cobrado un dinero o he vendido mi empresa y tengo un dinero y no sé con qué entidad trabajar. Es decir, que puede pasar que los clientes que lleguen a la empresa de asesoramiento financiero ya trabajen con sus entidades y es fantástico, pero si nos piden consejo, nosotros tendríamos que intentar adaptar la entidad a las preferencias de inversión y al perfil de cada cliente. Es decir, hay clientes que, por ejemplo, dicen yo quiero invertir solo en renta fija porque los riesgos de renta variable ya los asumo con otro tipo de activos o con mi propia actividad empresarial. O hay algunos que dicen, no, yo quiero volcarme en un asesoramiento en inversión alternativa. Obviamente, todas las entidades prestan todo tipo de facilidad para contratar productos de todo tipo. Pero es verdad que hay algunas entidades, y eso te lo dice la experiencia, que tienen una mayor facilidad para proporcionarte determinados tipos de activos. Entonces, obviamente, si tú tienes que entender cuál es la necesidad del cliente y los deseos del cliente, si tú tienes un modelo de independencia, tu variable clave en la decisión de qué entidad le vas a recomendar, obviamente es el propio cliente. Mientras que si tú tienes un modelo de dependencia, es decir, tú has llegado a un acuerdo de retrocesión con una entidad, pues obviamente tu decisión de una manera muy importante se va a ver supeditada a tu propio modelo de negocio. Es decir, una entidad EAF, empresa de asesoramiento financiero, que ha elegido un modelo de dependencia y que ha encontrado un acuerdo con una entidad, obviamente ya lo habrá buscado para que sea buena, de un buen servicio y sus clientes estén contentos. Pero como hay muchísimas entidades, es muy difícil que esa entidad contente a todo el mundo. Y eso obviamente obliga, si tú tienes un modelo de negocio ya fijado con una entidad, pues tienes una cierta limitación. Y en un momento determinado, inclusive, le puedas tener que recomendar a un cliente el cambio de entidad. Eso obviamente con un modelo de independencia, pues ese conflicto de interés desde luego no lo vas a tener. Otro ejemplo, por ejemplo, es la selección de productos de inversión. Imaginemos que de repente un cliente nos coge y nos dice, yo quiero invertir en gestión alternativa en productos de infraestructuras. Y tú te han llegado dos productos de infraestructuras maravillosos, pero uno de ellos te gusta un poco más. Sin embargo, ese te gusta un poquito más, hablas con el equipo de gestión y ellos no están dispuestos a retroceder ningún tipo de comisión de gestión contra, digamos, la empresa de asesoramiento financiero. Pues obviamente solo te va a quedar la opción de irte al otro producto, que igual es muy bueno, pero no te había gustado tanto porque puedas elegir, porque te permita obviamente tener esa retrocesión y poder seguir viviendo. Este es otro ejemplo de producto de inversión. Está muy simplificado, obviamente, productos hay muchísimos y tipología de inversión hay muchísima. Pero este tipo de cosas se vive luego muy a diario porque no es... Tú cuando vas a hacer un asesoramiento de inversión no le vas a concentrar obviamente a un cliente en una única tipología de inversión, una
una única gestora, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vas rascando un poco y te vas dando cuenta en tu trabajo que tienes que tratar con muchas gestoras, que tienes que tratar con muchísimo, con un abanico muy grande de producto, te das cuenta de que este tipo de cosas acaban siendo importantes. Entonces, bueno, no tiene por qué generarse este conflicto de interés, pero desde luego con un modelo de independencia no te lo encontrarás nunca y con un modelo de dependencia pues sí que te lo encontrarás. De alguna manera, en resumen, nosotros entendemos que el asesoramiento alcanza su máxima expresión cuando lo haces desde un planteamiento de independencia. ¿Por qué? Pues porque básicamente estás cobrando exclusivamente del cliente y no tienes ningún tipo de limitación de entidad, no tienes ningún tipo de limitación en el abanico de posibilidades de inversión y puedes acabar derivando la inversión hacia cualquier entidad o cualquier vehículo de inversión. Entonces, entendemos que el asesoramiento es el más completo posible. En relación al tema de entidades, al resto de entidades, que hablamos aquí de temas de conflicto de interés, por no entrar en cada una de ellas, lanzamos unas cuantas preguntas al aire para que yo creo que entre todos pues, nos pongamos un poquito a responder y ver un poco qué opinamos entre todos. ¿Recomendaría una entidad financiera a un cliente la apertura de cuenta en otra entidad? Es decir, imaginaros que un cliente nuestro trabaja con un banco, con el banco X. Y el banco X pues tiene detrás a un trabajador que es un buen trabajador y obviamente este tiene relaciones con otras entidades. Y se ha dado cuenta de que las entidades de su competencia, o sea, competidoras suyas, pues ofrecen condiciones o accesibilidad al mercado con mayor arquitectura abierta, es decir, que tienen menos limitaciones, está menos encorsetado. Obviamente, este trabajador, que lo va a hacer fantásticamente bien, no haciendo esta recomendación, no le va a decir a su cliente, oye, vete a la entidad de al lado que seguramente te van a dar un trato mejor que el que te pueda ofrecer yo. Va a pelear a nivel interno para tratar de mejorar lo que le pueda ofrecer a un cliente, pero no le va a recomendar nunca que se vaya a otra entidad. Por otro lado, de la misma manera, y no hablando de entidades en general, sino ya aterrizando un producto, ¿le recomendaría a una entidad financiera a un cliente la contratación de un producto de inversión de la competencia? Pues, de nuevo, obviamente no. ¿Qué es lo que va a hacer cualquier entidad financiera? Y es lo lógico. Pues que si llega a acuerdos con alguna gestora para comercializar algún producto y ese producto obviamente es un muy buen producto, pues aunque se entere que la competencia tiene otra filosofía y tiene otro tipo de gama y está invirtiendo inclusive en un producto que tenga la misma filosofía y la misma estrategia y que sabe en el fondo que es mejor porque está menos comisionado, pues obviamente no le va a decir a su cliente vete a la de al lado, pues lo que va a hacer es intentar defender el valor añadido que le pueden prestar y las bondades de su producto. Y luego, otra reflexión es, ¿realmente ofrecen las entidades arquitectura abierta? La arquitectura abierta, para explicaros un poco qué es ese concepto, que es importante que lo tengamos todos en la cabeza, la arquitectura abierta es que las entidades antes, o sea, hace muchísimos años, pues cuando ibas a comprar fondos de inversión, pues te ofrecían los fondos de inversión de su propia gestora, o sea, de su propio banco. El banco X ofrecía los fondos X, que estaban gestionados por trabajadores de la propia entidad. La arquitectura abierta es poder ofrecer los fondos o las oportunidades de inversión de la propia entidad y también los de otras gestoras. Eso es lo que se llama arquitectura abierta. Aunque todas las entidades en líneas generales hablan de arquitectura abierta, porque a partir de poder ofrecer tus propios productos y alguno más, pues en realidad ya estás conceptualmente abriendo la arquitectura abierta, en el fondo te das cuenta de que no es posible, por muchos motivos, y muchas veces no es porque los bancos no estén actuando de una manera consecuente, es porque los bancos tienen también sus propios controles a nivel interno, tienen que hacer procesos de due diligence sobre las gestoras, tienen que analizar cada uno de los fondos, hacerles un cierto seguimiento, luego no siempre es rentable abrir un producto en una entidad si no hay detrás un volumen de clientes importante que vayan a invertir en dicho producto. Luego, por muchísimos condicionantes que son complejos, la arquitectura abierta de las diferentes entidades no es tan abierta muchas veces como nos cuentan. Con lo que al final, la conclusión un poco de esta página es el asesoramiento independiente de una EAF, no de otra entidad, sino de una EAF, es superior al asesoramiento independiente de cualquier otra entidad financiera. ¿Y en qué sentido? Que como las EAF no nos dedicamos a gestionar el dinero, sino que nos dedicamos a recomendarle al cliente que trabaje con otras entidades que puedan ofrecerle aquel producto que sea bueno para sus intereses y que le permita cumplir su objetivo, obviamente no tenemos limitación en el abanico, porque todos, al final, cuando te mueves en este mundo, acabas hablando con todas las entidades, tienes muy buena relación con todas las entidades, entonces lo que haces es acabar recomendándole al cliente aquello que le permite conseguir sus objetivos. Y vemos el mundo
un poco por arriba, o sea, en un plano diferente, porque no estamos en el día a día de la lucha que pueda haber entre entidades, sino que estamos un poco por arriba. Por eso nuestro asesoramiento independiente, que antes lo ponía en la relación de entidades que podían prestar servicios y que el asesoramiento la podían ofrecer todo el resto de entidades también, realmente el punto fuerte de una empresa de asesoramiento financiero es que cuando elige el modelo de independencia, realmente no tiene límite por ningún sitio, ni en cuanto a entidades que pueda recomendar y que le pueda presentar al cliente, ni en cuanto al producto que se pueda comercializar a través de una entidad tradicional tipo banco o de mucho talento que decide estar fuera de una entidad financiera y que muchas veces no llega ese talento a poderse comercializar a través de las entidades financieras. Con lo que al final la única limitación es el tiempo que le queramos dedicar y el equipo que queramos tener para poder estudiar un montón de información y un montón de posibilidades de inversión. De alguna manera, las conclusiones, y ya os las he anticipado un poquito, es que el asesoramiento financiero independiente que puede ofrecer una empresa de asesoramiento financiero es el de mayor valor añadido, que el asesoramiento dependiente de una empresa de asesoramiento financiero y el modelo de negocio del resto de entidades financieras no están exentos de conflicto de interés y en ese sentido, obviamente, pues tiene que tratar de ver cómo los pueden solucionar y, obviamente, todo el mundo estamos obligados, todas las entidades, a tener nuestra política de conflicto de interés y aprender a solucionar estos conflictos, pero no están exentos de ellos. Y hoy lo que le pasa un poco al cliente, y en este sentido agradezco mucho a este tipo de oportunidades que nos brinda, en este caso, pues tanto la Fundación como la Universidad CEU, como Rankia, porque muchas veces el cliente está confuso. Le llegan tantas veces la palabra asesoramiento a los oídos que no sabe muy bien cuál es la diferencia entre el contrato de asesoramiento que le pueda prestar o de asesoramiento independiente que le pueda prestar, por ejemplo, un banco, al contrato de asesoramiento financiero independiente que le pueda prestar una EAF. Es complejo alcanzar a entender y diferenciar el grado de pureza del mismo. Entonces, es muy importante que cada vez más el mundo de la empresa de asesoramiento financiero llegue a los oídos de los clientes, porque, por desgracia, en Reino Unido, pues los clientes están asesorados un 80% de todo su volumen de patrimonio. En países como Alemania, pues están en torno al 30% y en países como España estamos en el entorno del 3%. Es decir, que no está viendo, o sea, las propias empresas de asesoramiento financiero seguramente no estamos siendo capaces de llegar a los clientes y de comunicar las bondades de nuestro modelo de negocio. ¿Cuál es nuestra propuesta? Y esto es un poco, pues, si lo queréis llamar un poco de marketing para que nos conozcamos un poco mejor. Nuestra propuesta de asesoramiento, el que llevamos adelante a través de YouFirst, es un asesoramiento financiero independiente, como ya os estaba contando en toda la presentación. Luego, aspiramos a convertirnos en el asesor de cabecera de nuestros clientes. Es decir, somos esa mano derecha que tienen los clientes y que luego en Petit Comité pues tenemos nuestras reuniones y planificamos un poco cuáles son sus objetivos y hablamos de su patrimonio en su globalidad. De hecho, el tercer punto habla de esa foto de patrimonio completo. Es muy difícil, nuestra experiencia nos dice que aunque los clientes y los bancos tengan muy buena relación, y de hecho nos consta que la tienen, es muy difícil que un cliente le acabe comunicando a un banco de inversión que tiene posiciones abiertas en varias entidades, con lo que es muy difícil que, aunque el banco estaría encantado en darle un poco su visión sobre la distribución global de activos, es muy difícil que un cliente genere confianza suficiente para decirle a un banco con el que tiene parte de su patrimonio, realmente tengo más y lo tengo de esta manera. Porque en ese sentido son algo más confidenciales. Nosotros, sin embargo, sí que encontramos esa foto patrimonial completa. Por eso os decía antes que una empresa de asesoramiento financiero, que es ese consejero, ese asesor de cabecera, está de alguna manera en un plano diferente al que están el resto de entidades. Luego, obviamente, también hacemos un servicio de acompañamiento a nuestros clientes, les acompañamos a hablar con las diferentes entidades para analizar los productos que le ofrecen o las carteras que les ofrecen y tratar de orientarles para que tomen la mejor decisión posible. Y luego, obviamente, adaptamos la distribución de activos de los clientes siguiendo el criterio básico, que es el de cumplir con los objetivos de cada uno de ellos. Y eso muchas veces lo que nos hace es pues tener que reorientar la tipología de asesoramiento y la tipología del producto hacia entidades diferentes o hacia producto diferente. Y en este sentido, el cliente sí que se apoya mucho en nosotros, porque para poder en un momento determinado dejar una entidad, que no es que pase todos los días, pero de vez en cuando sucede, pues es difícil hacerlo si no tienes una foto un poco más global, una orientación, un apoyo, un respaldo. Y en esto nosotros, obviamente, yo creo que cumplimos un papel muy, muy importante, muy relevante.
Y ya un poco para terminar, un poco qué es el servicio de inversión, qué es lo que entendemos nosotros que sería el modelo óptimo a lo que debería evolucionar el sistema financiero de servicios de inversión. Pues a un triángulo, es decir, no creemos en la empresa de asesoramiento financiero que intermedie relaciones, no creemos en ese modelo, creemos que cada uno tiene que tener la puerta abierta con el cliente y obviamente aportar el valor añadido. Y al final el mayor valor añadido es el que se pueda generar en este triángulo un poco de fuerza. El cliente tiene relación con entidades que muchas veces vienen de la mano de la EAF y otras veces no, y la EAF le ayuda a tomar buenas decisiones analizando el conjunto de entidades con las que trabaja el cliente y proporcionándole también contactos con talento externo a las propias entidades. Con lo que al final ese grupo de trabajo, que es el que nosotros llevamos adelante con nuestros clientes y con las entidades financieras con las que trabajan los clientes, creemos que es muy óptimo. Tenemos muy buena relación con las entidades, obviamente tienen unas capacidades, las que nosotros seleccionamos y los clientes tienen seleccionadas, tienen unas capacidades muy buenas, una accesibilidad y una generación de producto absolutamente imprescindible para llevar adelante nuestro propio trabajo y creemos que este modelo es muy positivo. Seguramente es mucho más positivo ese modelo que si quitamos de la ecuación el mundo del asesoramiento financiero y se queda la relación directa entre el cliente y las entidades financieras, porque el cliente en un momento determinado se va a encontrar en una soledad que le va a resultar muy difícil tomar decisiones acertadas. Entonces, ojalá que poco a poco se vaya desarrollando el mercado, los clientes entiendan que el mundo del asesoramiento financiero a través de empresas de asesoramiento financiero es muy conveniente y es muy adecuado y poco a poco pues ese 3-4% que podamos estar ahora asesorando de patrimonio a nivel global pues tendamos a subirlo, no digo yo a situarlo en el entorno del 80% del mundo anglosajón, que eso es muy complejo, pero sí a incrementarlo un poco. En fin, y con esto he terminado la presentación. Bueno, muchísimas gracias, Pedro, por tu excelente presentación. Creo que nos ha quedado bastante claro la diferencia entre el asesoramiento financiero dependiente e independiente, que era uno de los objetivos de la sesión de hoy. La verdad es que perfiles como el que tú nos estás comentando es un poco lo que vamos a ver y lo que vamos a aprender a lo largo del año académico que dura el máster bursátil y financiero. En primer lugar, bueno, quisiera dar las gracias a Rankia por este webinar. Tenemos una relación con ellos ya desde hace muchísimos años en colaboraciones de este tipo de difusión y en otras como mesas redondas, en otros certámenes, incluso colaboraciones en nuestros cursos online que tenemos a través de la web por si alguien está interesado y en todo tipo de difusión. También agradecer, por supuesto, a mis compañeras de la Universidad CEU Cardenal Herrera por su apoyo, su colaboración en nuestro máster, que también la colaboración con ella se remonta ya a más de 10 años. La verdad es que nuestro máster bursátil y financiero lo llevamos impartiendo pues más de 20 años y al final, bueno, por recorrer el camino también un compañero de viaje como la Universidad CEU también es otro valor añadido. Y sobre todo, bueno, pues agradecer a Pedro su apoyo, que como antiguo alumno nuestro, pues es un orgullo poder contar con él ahora en uno de nuestros webinars, apoyando tanto el máster como la plaza financiera. Y bueno, la verdad es que muchísimas gracias por todo. Ahora un poco lo que, si os parece, vamos a explicar por qué deberíamos cursar el máster bursátil y financiero de la Fundación de Estudios Bursátiles y de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Al final, un poco hilándolo con lo que ha comentado Pedro al principio de su presentación, la formación es un valor añadido muy importante y siempre tiene que estar orientada. La formación siempre la vamos a tener de una manera continua. A ver, ahora. La formación siempre la tenemos que tener orientada a nuestros objetivos profesionales, ¿vale? Ya sean, pues en este caso, en materia de bolsa y mercados financieros, ¿vale? O en cualquier otra materia. ¿Por qué deberíamos cursar el máster bursátil y financiero que ofrecemos en la Fundación de Estudios Bursátiles en colaboración con la Universidad CEU? Primero, porque necesitamos una especialización. Nuestro máster es el único en la Comunidad Valenciana que está especializado en bolsa y mercados financieros, ¿vale? Tanto a nivel nacional como a nivel internacional y en finanzas corporativas. Veremos luego que nos va a ofrecer una serie de perfiles muy interesantes a la hora de poder insertarnos en el mercado laboral. Luego, otra de las razones va a ser el tema de la empleabilidad. Nosotros tenemos un 85% de inserción laboral en todas nuestras ediciones del máster bursátil. ¿Y qué perfiles podemos acceder
a este nivel de empleabilidad? Bueno, pues el principal o, por ejemplo, uno de ellos es el que nos ha contado Pedro en la exposición de hoy, ¿vale? Y es un poco a lo que él se dedica, pues ser asesor financiero, en este caso independiente, pero podríamos ser también asesor financiero dependiente o trabajar de asesor financiero en cualquier otra de las entidades que están recogidas en la directiva europea MiFID II, que también es uno de los contenidos del máster y que los vamos a analizar en profundidad. Podremos también tener otros perfiles en empresas de servicios de inversión, pero no solo de asesor, sino también de analista o, por ejemplo, también podremos gestionar carteras, podremos gestionar riesgos, podemos también ser experto en operaciones corporativas, pues ya sean empresas de fusiones, adquisiciones o en financiaciones alternativas, como puede ser el tema del capital riesgo, como puede ser también el tema de las titulizaciones. Aquí también en el máster vamos a ver las diferentes fuentes de financiación a las que podemos acceder en el mercado, ya sean las tradicionales o ya sean las alternativas. También tenemos opciones aquí, por ejemplo, para poder acceder a organismos supervisores como la CNMV, como ESMA a nivel europeo o como el Banco de España. Siempre desde el punto de vista financiero. Nosotros, con el contenido del máster, vamos a estar preparados para poder acceder a determinados puestos en este tipo de entidades. Al final, lo importante de este máster es saber un poco que tenemos que orientar nuestra formación hacia nuestros objetivos profesionales. Y un poco también hilando con lo que ha comentado Pedro, o sea, vamos a formarnos y vamos a tener unos conocimientos y unas capacidades que vamos a ir adquiriendo a lo largo del máster. Pero aparte de ese conocimiento y esa preparación académica y práctica que vamos a obtener tanto de la Fundación como de la Universidad CEU, porque uno de nuestros principales valores añadidos es que nuestros profesores son profesionales del sector y luego gente especial, catedráticos especializados y profesores de la universidad de alto nivel. Vamos a tener también que valorar o que formarnos en otro tipo de cualidades y habilidades que tenemos que ir desarrollando a lo largo de nuestra vida. Yo os he puesto aquí algunos de las cualidades más valorados en los perfiles que se están demandando y que muchos de ellos dentro del sector financiero y de los mercados financieros son a los que puedes acceder con nuestro máster, como son, por ejemplo, tener una visión estratégica. Al final, el mercado financiero se mueve rápidamente y nosotros tenemos que ser capaces de, a través de unos contenidos, tener esa visión estratégica y global que nos va a permitir tomar decisiones de inversión con criterio, ¿vale? Y orientadas siempre a los objetivos y a nuestros perfiles profesionales. El tema de la proactividad, adaptación al cambio. Hemos visto en estos últimos o en este último año que al final adaptarnos al cambio es fundamental. El entorno puede cambiar de un día para otro y tenemos que ser capaces de ser flexibles y poder tener ese perfil multidisciplinar que nos va a ayudar a poder sobrevivir en entornos de crisis, ¿vale? Porque al final, a lo largo de nuestra carrera profesional siempre vamos a ir pasando por diferentes etapas y situaciones dentro de la vida de la propia empresa o de nuestro propio ciclo vital. Luego, la capacidad analítica, orientación a resultados van a ser fundamentales y, por supuesto, no vamos a hablar del tema de las skills digitales que ahora se convierten ya no en algo que es complementario, sino en una necesidad para poder ejercer cualquier carrera profesional. Algunas de las entidades que colaboran tanto en prácticas como docentes dentro de nuestro máster bursátil financiero, ¿vale? Pues podemos ver aquí un poco, os he puesto algunos ejemplos, tenemos muchas más, pero bueno, veréis que dentro de las empresas de servicios de inversión tenemos representadas varias entidades como agencias de valores, como sociedades, como EAFIS, como entidades financieras, tenemos entidades financieras o gestoras de carteras más generalistas, tenemos algunas más cercanas o más de proximidad. Tenemos también, por ejemplo, algunas entidades financieras que tienen departamentos financieros bastante desarrollados, ya que hemos dicho que dentro de los perfiles que vamos a encontrar en el máster bursátil y financiero, uno será el de la dirección financiera muy orientada a la parte estratégica de la empresa, a la toma de decisiones, al perfil de aquel director financiero que está siempre vinculado al director general de la compañía y que va a participar en esa estrategia. Entonces, bueno, pues aquí dentro de estas categorías podemos encontrar perfiles muy diferentes y lo único que será importante es orientarnos hacia aquel hacia el que nos queremos dirigir. Tenemos también algunas empresas fintech. Bueno, sabéis que al final las empresas fintech han entrado y se han posicionado dentro del sistema financiero como un agente más y al final cualquier servicio tradicional va a tener siempre una referencia en el sistema fintech, ¿vale? A la hora de poder ejercer su negocio. Luego también tenemos testimonios de nuestros antiguos alumnos posicionados
en diferentes compañías del sistema financiero nacional e internacional, y un ejemplo lo tenemos en Pedro, que él, bueno, pues ha pasado de ser alumno, bueno, pues a ser analista de una compañía posicionada en el mercado, y bueno, pues al final ese círculo siempre se va a cerrar y vamos a poder tener también profesores que han sido alumnos y que han desarrollado parte de su carrera profesional aquí en la Comunidad Valenciana o fuera, y que luego también son aquellas personas que nos ayudan a coger alumnos en prácticas para formarlos y que les van a transmitir su experiencia, ¿vale? Algo que es fundamental y que es lo que nosotros también intentamos inculcar aquí en la Fundación, aparte, por supuesto, de los conocimientos de las conferencias, pues aquellos valores y aquellas habilidades. Nuestro máster bursátil y financiero tiene la modalidad de presencial, ¿vale? Aunque lo tenemos preparado también gracias a la colaboración de la Universidad CEO para que en un momento dado podamos acceder a clases online por una circunstancia concreta o porque simplemente tenemos profesores que están fuera de España y consideramos que son un valor añadido para nuestro máster y que su experiencia es importante, como por ejemplo, un ejemplo concreto es el director de la oficina territorial de GVC Gaesco en la Comunidad Valenciana, ahora está dirigiendo una oficina en Miami. Bueno, pues desde allí él nos ha también ofrecido varias charlas y nos ha contado su experiencia allí, que también es muy dura porque aparte de tener toda la formación continua que ha tenido que adquirir en España, pues ahora en el sistema americano también tiene que tener unos másteres, unas certificaciones para poder operar allí. Y eso al final lo que nos hace recordar es que la formación siempre es continua, que no es una manera aislada y que siempre tenemos que estar en continuo desarrollo. Nuestro máster empezará en octubre, más o menos a mitad del 2021 y acabará más o menos en junio del 2022. Es un curso académico. Las clases son lunes, martes y miércoles de 5 a 9. Se hace aquí presencialmente en Valencia, en la sede de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, que está en el edificio de Bolsa de Valencia, y su precio es de 8.100 euros. Tenemos también un sistema de financiación, por si a alguien le interesa, con una entidad colaboradora que además es patrono de la Fundación, que es el Banco de Sabadell, para facilitar el acceso a todas aquellas personas que quieran cursar el máster y que tengan un interés en desarrollar su carrera profesional en los mercados financieros. Nuestro máster tiene un enfoque eminentemente práctico, impartido por profesionales del sector financiero. Es un título propio de la Universidad Cardenal Herrera, con lo que al final siempre los alumnos del máster también van a ser alumnos de la Universidad CEU, ¿vale? Van a poder tener un carnet, van a poder acceder a sus instalaciones y si ellos han de seminarios también complementarios, como también los que vamos a ofrecer en la Fundación a lo largo de este año, ya sean de otros temas complementarios, más jurídicos o más vinculados a empresa, pues también podrán asistir. Y bueno, las prácticas y la bolsa de trabajo, que es algo que está muy presente en el ADN de nuestro máster y que vamos a intentar que nuestros alumnos sean los mejores posicionados en el mercado a la hora de acceder al mercado laboral. Nuestro objetivo básico en la impartición de este máster es esa especialización en mercados financieros y en finanzas corporativas. Va a haber clases participativas donde se van a combinar las explicaciones teóricas con las prácticas. Habrá trabajos que se hagan en grupo, habrá trabajos que se hagan individuales, hay que hacer exposiciones ante un tribunal y ya os digo que siempre va a estar complementario con esos seminarios que vamos a ofrecer desde la Fundación y que todos los alumnos que ya se están matriculando ya pueden acceder a ellos, porque al final esta formación continua va a estar presente no solo a lo largo de este año, sino a lo largo de toda nuestra carrera profesional. Algunos de los módulos que tenemos o que vamos a desarrollar a lo largo del máster va a ser, por ejemplo, un módulo de gestión de riesgos. Ya os ha comentado también, Pedro, la importancia de hacer esa gestión de riesgos a todos los niveles dentro de nuestras carteras para poder tomar las mejores decisiones posibles con la máxima rentabilidad. Veremos toda la parte de instrumentos financieros y estructura de mercado, tanto de la parte de renta fija como de la parte de renta variable como de la parte de derivados, desde la parte de marco normativo, de funcionamiento del mercado, hasta cada uno de los productos que se van a desarrollar en el máster y cómo hacer las coberturas correspondientes. Tendremos también productos de inversión y previsión en el mercado inmobiliario, serían otros activos alternativos que podríamos también incluir en nuestras carteras. Habrá una parte de análisis de estados financieros, pero desde un punto de vista siempre de análisis para poder hacer análisis fundamental dentro de nuestras propias carteras o los análisis correspondientes, por ejemplo, para hacer la valoración de empresas o para poder hacer una operación corporativa. Tendremos también una parte de regulación de ética y de fiscalidad, tanto de productos financieros
como de fiscalidad internacional, sobre todo a la hora de hacer inversiones en grupos empresariales a nivel internacional. La parte de finanzas corporativas, como hemos comentado, que también es una parte siempre desde el punto de vista estratégico de la empresa. El año pasado ya introdujimos un módulo nuevo de finanzas sostenibles, donde vamos a ver todo lo que es la inversión en ESG. Tenemos también una colaboración con EFPA España en una certificación nueva sobre criterios sostenibles, ¿vale? Que también es importante complementar esa formación a la hora de realizar ese tipo de inversiones alternativas y que han venido al mercado para quedarse. Y luego también tenemos pues todo lo que es la parte de productos de aseguramiento, de planes de pensiones, etcétera. Al final vamos a tener un complejo conjunto de módulos dentro del máster que nos van a aportar esa visión global que necesitamos para poder desarrollar cualquiera de los perfiles que hemos visto, tanto de analista como de asesor o como de gestor. ¿Y cuáles van a ser los principales requisitos para poder acceder? Bueno, pues necesitamos ser licenciados o graduados, habrá una prueba de selección, una entrevista personal y una prueba de conocimiento. Tanto la entrevista personal como la prueba de conocimiento hemos digitalizado todo el proceso y lo podemos hacer online. Lo que hacemos luego, tanto desde la Universidad CEU, en este caso con Maribel Brun, que es la coordinadora del máster en la universidad, como yo, que soy la coordinadora de la fundación, pues tenemos un comité de admisión para valorar todas las candidaturas de los alumnos que quieran acceder al máster. Nuestro objetivo es tener un grupo homogéneo que tenga unos conocimientos de base sólidos que luego pueda desarrollar y potenciar a lo largo de todo el año. El máster tiene 60 créditos, hemos dicho antes que es título propio de la Universidad CEU y siempre hacemos solo una promoción por año de un grupo reducido, ¿vale? Como mucho va a haber 25 alumnos en clase, con las clases presenciales como hemos comentado. Entre los sistemas de evaluación, pues habrá que superar una serie de exámenes conforme vayamos avanzando en los módulos que os iremos proporcionando. Al final esos módulos van a tener siempre un carácter continuo en cuanto al aprendizaje porque los vas a tener que ir incorporando para poder tener un conocimiento global de todo lo que vamos a ver a lo largo de este posgrado. Habrá casos prácticos que también habrá que desarrollar y es importante tener una asistencia a clase del 80%. El tema de la asistencia también es un tema de colaboración, de participación, de hacer grupo, de hacer equipo, de formar parte al final de esa familia. Al final, esta especialización en finanzas es una necesidad sobre todo que viene determinada por la directiva MiFID II. Cualquier persona que se quiera dedicar a los mercados financieros en este momento necesita tener una formación especializada que marca la directiva y, como ha dicho también Pedro, se traspuso a España por la CNMV en el 2018 y que al final necesitas tener una formación no solo de la carrera o del grado, sino también especializada, que puede venir determinada por este máster, por el máster especializado que tenemos en la Fundación y que luego puedes complementar con otro tipo de formación como certificaciones profesionales. Nosotros aquí también en la Fundación ofrecemos a los alumnos que cuando acaben el máster se puedan presentar a la certificación de EFA, de Asesor Financiero Europeo, otorgada por EFPA España, de la que somos también centro acreditado desde hace más de 15 años, que te va a aportar también esa certificación a nivel europeo que tú vas a poder tener y que vas a necesitar en caso que quieras trabajar, por ejemplo, en el caso de una EAF, como es el caso de Pedro, o en caso de cualquier entidad de empresas de servicios de inversión en el sector financiero en la Comunidad Valenciana o a nivel internacional. ¿Vale? Yo os animo a que nos preguntéis tanto a Pedro como a mí como a Maribel. Estamos a vuestra disposición para desarrollar y resolveros cualquier duda que podáis tener. Os he puesto también aquí que nos podéis seguir en nuestras redes sociales. Tenemos también canal de YouTube y que al final lo que importa es siempre estar formado y orientarnos hacia lo que queremos realmente hacer. Yo os animaría que si os gustan las finanzas, si os gustan los mercados, pues que os especialicéis. Si no os gustan las finanzas y los mercados, pues optar por una especialización pues en la rama que más os guste, de marketing o de auditoría, pero siempre es importante que al final lo que hagamos, lo hagamos con pasión, con actitud, porque eso también nos va a condicionar parte de nuestra carrera profesional. No solo los conocimientos, sino también la actitud y las habilidades que vayamos adquiriendo pues a lo largo de este año, que espero que alguien se anime y estéis tanto con Maribel como conmigo a lo largo de este año. Yo por mí, si tenéis alguna pregunta, nos lo podéis hacer a través del chat y si no, os podéis poner en contacto con Rankia o con la Fundación a través de nuestra página web o con la Universidad CEU también si queréis, para poder hacer una entrevista sin compromiso que la podemos hacer online
o venir a conocer nuestras instalaciones y poder informarnos mejor o con más detalle de cualquier duda que os pueda surgir. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, no sé si Maribel quieres añadir alguna cosa sí, más. Pues comentamos un par de cosas, así que animamos a alguien a que se anime a preguntarnos. Yo solo querría recalcar lo último que has dicho, que es una entrevista sin compromiso, entonces que animamos a todo el mundo a que si quiere tener más información sobre este título, que no dude en contactar con la fundación o con nosotros directamente y podemos, pues eso, quedar con ellos, que sea online o presencial, y contarles con mucho más detalle todo lo que ofrece este programa, que puedo decir que es un programa completísimo y además pues que está impartido por profesionales de prestigio que os van a acercar a la realidad profesional y creo que es una oportunidad que para todos aquellos que al final se animen, que estoy segura de que la lección habrá valido la pena. Entonces, pues eso, que nadie dude en al menos pues pedirnos más información, que estaremos encantados en dársela. Bueno, pues si nadie tiene ninguna pregunta. Veo, perdona, Leonor, que en comentarios han escrito un par de cosas. Sí. Ah, vale, fenomenal. Pues sí, mira, yo no lo había visto. Vale, fenomenal. A ver. Es verdad. Vale. Vale. Vale, pues aquí, por ejemplo, Luis Ángel nos dice que se puede asesorar carteras sin estar bajo el paraguas de una EAF o trabajar en un banco. Yo creo que ahí le podrías contestar tú, Pedro, mejor. Sí, le contesto sin problema. Hay que distinguir un poco lo que es asesorar, lo que se entiende por asesorar. Y la ley es muy estricta en este sentido. Lo que es hablar de una manera genérica, una recomendación genérica, es decir, tú eres un profesional, yo, por ejemplo, me dedico al mundo profesionalmente del asesoramiento, pero le puedo decir a un amigo, oye, mira, es momento para estar en renta variable. Eso no se considera asesoramiento. Eso es lo que se llama, es una recomendación genérica. Todo lo que sea bajar de esa recomendación genérica a aterrizar en creo que invertiría en este fondo, creo que invertiría más en este país, creo que invertiría más en este tipo de renta fija, todo lo que sea aterrizar ese asesoramiento general a algún producto o algún país o algún activo en concreto, ya se considera asesoramiento. Entonces, obligatoriamente, para poder asesorar a alguien, tiene que pasar una serie de controles, de test de idoneidad, conocimiento, experiencia, etcétera, etcétera. Es decir, que la respuesta es, ¿puedo asesorar carteras sin estar bajo los paraguas de una EAF o trabajar en un banco? La respuesta sería, puedes, pero no debes. Eso es lo que sería la respuesta. Vale, genial. Y luego José Manuel ha tenido malas experiencias con las preferentes y nos dice que la gente se ha vuelto desconfiada. Entonces, ahí sí, ¿tú qué le dirías, Pedro? Pues mira, yo le diría una cosa, yo este tema no lo hubiese sacado, obviamente porque creo que ha sido muy lamentable para muchísimas personas y es un tema un poquito peliagudo. Pero yo creo que hay que ser, voy a intentar aplicarme eso que al principio estaba hablando de ser autocrítico y de ser crítico, las dos cosas. Yo creo que es muy importante que aprendamos lo máximo posible porque en la vida nos forman de muchísimas cosas, pero al final prácticamente yo creo que todos los mortales vamos a pedir una hipoteca o el día de mañana vamos a tener unos ahorros y vamos a tenerlos que invertir. Y no aprendemos suficiente para esto. Muchas veces sabemos de muchas cosas, seguramente ahora estamos más al día de tecnología que de finanzas. Y está muy bien, hay que aprender de todo, pero tenemos que ser conscientes de que al otro lado de la mesa vamos a tener una persona que va a tener un interés siempre de ofrecer algún tipo de producto. Eso por el lado de la formación. Y luego también por el lado de ser autocríticos, sí que tendríamos que quizá pensar que y en el sentido de la formación de nuevo, tenemos que intentar que nuestras decisiones estén bien informadas y que no sean emocionales. Yo me acuerdo en este momento de las preferentes que los plazos fijos estaban pagando muy poquito dinero. Entonces, cuando alguien te decía que algo era muy seguro y que te pagaban mucho más,
pues tú, como te faltaba esa formación, no te planteabas que nadie dar, como se suele decir antes, como se decía antiguamente, nadie da duros a 4 pesetas. O nadie entendía que el riesgo y la rentabilidad son 2 caras de una misma moneda. La gente lo que decía es, si a mí me dicen que esto es seguro y puedo ganar más dinero, ¿por qué no lo voy a contratar? La formación lo que nos tiene que llevar es a preguntarnos que cuando alguien está dispuesto a pagar más es porque de alguna manera te está haciendo correr un riesgo superior. Si ese concepto básico de rentabilidad-riesgo lo tuviésemos todos en la cabeza cuando vamos a hablar con nuestro interlocutor en una entidad, etcétera, etcétera, seguramente evitaríamos muchos problemas, porque las peores catástrofes a nivel personal y profesional que uno pueda tener en mercados es cuando quiere comprar cuando debería vender y debe vender cuando le gustaría comprar. Es decir, que los aspectos emocionales debemos dejarlos totalmente al margen y evitar que el miedo o que la avaricia sean 2 emociones que muevan nuestra manera de invertir. Y de esa manera, pues podremos evitar las preferentes y otros muchísimos problemas que vendrán en un futuro, porque inevitablemente al final, cuando salen tantísimos productos, pues alguno de repente se tuerce. Entonces yo creo que al final la respuesta para todo es la formación. Pues nosotros al final, en nuestra primera clase del máster siempre decimos, rentabilidad y riesgo nunca se puede separar, siempre. Eso es. O sea, al final hay que gestionar los riesgos y no podemos nunca acometer ningún tipo de inversión sin ver las 2 partes de esa ecuación. Pero sí que es verdad que hay veces que ese tema de riesgo se ha obviado y sobre todo durante crisis anteriores, pero bueno, al final yo creo que eso se está mejorando. La Directiva Europea MiFID también quiere que eso no vuelva a suceder y yo creo que al final el sector cada vez está más profesionalizado con todos aquellos agentes que están dentro. Yo creo que al final pues esos son temas también puntuales que pueden aparecer. Y luego, perdona, Leonor, una cosa muy importante, y es que tenemos que aprender a diferenciar la diferencia entre el riesgo que corremos y el riesgo que percibimos. Cuanta más formación tienes, más acercas el riesgo real al riesgo percibido. De hecho, una de las cosas, seguramente la más importante que tenemos nosotros, es intentar aspirar el mayor porcentaje de riesgo que estamos corriendo cuando exigimos una cierta rentabilidad y tratar de exigir la rentabilidad acorde a ese riesgo que corremos. Y tenemos que todos los días aprender y estar preparándonos a descubrir nuevas fuentes de riesgo, porque de esa manera nunca consideraremos que algo está bien pagado sencillamente porque parece que nos pagan mucho, sino estaremos constantemente valorando si el riesgo que percibimos es el riesgo real que subyace en el activo. Y eso para nosotros es una fuente de investigación y de formación diaria. Es tremendamente importante. Sí, correcto. Luego tenemos también otra pregunta, Pedro, que nos preguntan que, a ver, ¿cómo cobra el asesor independiente? ¿A razón de que de lo que se invierta? ¿Es un porcentaje? Yo lo que diría es que el asesor independiente puede cobrar de la manera que el asesor considere oportuno siempre y cuando cobre solo del cliente. Es decir, que yo no me siento en capacidad de poder decir cómo cobran el resto de compañeros que están en el mundo del asesoramiento financiero. Yo lo que puedo poner son ejemplos o decir cómo cobramos nosotros. Nosotros cobramos, de alguna manera, un porcentaje, nosotros cobramos un porcentaje sobre el patrimonio que asesoramos. Entonces, lo que hacemos es coger ese porcentaje y lo vamos evaluando en función de cómo va evolucionando las inversiones que estamos haciendo y eso es un poco como cobramos nosotros, pero me imagino que habrá otra gente que considere que para un asesoramiento puntual pues prefiere coger y cobrar una minuta por el estudio de un producto en particular. Es que cada uno tiene un poco su modelo de negocio. Ahí cada EAF un poco marca, ¿no?, las condiciones dentro de unos parámetros del paraguas de la CNMV. Vale, sí. Bueno, luego también nos preguntan, bueno, que hay una persona que a lo mejor es un poquito más mayor y que si le serviría el máster, que si se podría insertar en el mercado laboral y que si el programa cubre el tema del EFA. A ver, como hemos dicho, nosotros en el máster bursátil te preparamos para que tú puedas acceder al examen EFA prácticamente repasando todos los contenidos que hemos visto a lo largo del año. De hecho, los alumnos de este año se van a presentar todos, que el examen será el 2 de julio, ¿vale? Entonces, por ese problema no hay principio, pero sí que es cierto que hay que estudiar mucho para poder hacer el examen, pero te puedes presentar. Y luego, en cuanto al tema de si no tienes mucha experiencia, a ver, lo que sí que el máster te va a ofrecer la oportunidad de tener los conocimientos que necesitas para poder empezar a trabajar dentro del sector financiero y ahí luego te ofrecemos también unas prácticas, ¿vale? Sí que es cierto, a ver, que nosotros no podemos garantizar el 100% de los empleos a todos los alumnos porque, a ver, ojalá y pudiéramos hacerlo, tanto desde
el CEU como es de nosotros, vamos, sería estupendo. Pero bueno, sí que podemos decir que nuestros números es que la inserción laboral es bastante elevada. También es verdad que hay que ver un poco los perfiles y hacia dónde te quieres dirigir. Tendríamos un poco, si quieres, llámanos y lo podemos comentar para darte a lo mejor más detalles y orientarte un poco hacia dónde te quieres dirigir. Vale, pues si no hay ninguna pregunta más, de todas maneras, como hemos dicho, tanto a través de la página web de la Fundación como a través de Rankia, como a través del CEU, os podéis poner en contacto con nosotros para preguntarnos dudas, para que os expliquemos con más detalle contenidos o lo que necesitéis. Y os animo a que nos sigáis en nuestras redes. Bueno, pues muchas gracias a todos, tanto a Laura como a Pedro, como a Maribel y a todos los asistentes, por supuesto, por haber dedicado un ratito de su tiempo, bueno, pues a conocer lo que es el asesoramiento financiero independiente y los programas que ofrecemos en la Fundación de Estudios Bursátiles y desde la Universidad CEU. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego, buenas tardes.